Mikhail estaba desconcertado. Erwan no quería irse, y eso no encajaba con el plan inicial. Cuando negociaron el matrimonio, insistió en que tras la boda regresaría a Nueva York. Pero ahora, pedía quedarse. «Claro que podéis quedaros en mi casa», le respondió Mikhail. Pero a Alexa no le gustó. Su plan estaba previsto para esa noche, y no podía ejecutarlo si su hija seguía ahí. «Deberías llevarla de luna de miel. Aunque sea unos días», insistió. «Ella, los recién casados necesitan...» Erwan la fulminó con la mirada y Alexa se calló, pero lo fulminó del mismo modo. «Es necesario que se queden. Voy a dejar parte de mis negocios en manos de Erwan», intervino Mikhail intentando calmarlos. Eso lo cambió todo. Alexa casi se atraganta. Los negocios de Mikhail en manos del esposo de su hija era algo que le convenía. Pero Tatiana se levantó de la mesa sin decir una palabra y salió corriendo, antes de que la vieran llorar. Y Erwan simplemente la dejó ir. Ya hablaría con ella después, a su modo. «Perdonadla», dijo Alexa fingiendo amabilidad. «Es joven. No entiende. Pero si se van a quedar, es mejor que vivan en mi casa y no en la del abuelo. No me des órdenes, Alexa. Nos quedamos aquí. Si Tatiana quiere irse contigo, puede hacerlo. Pero yo estaré aquí». Y se fue, como siempre, caminando como si el mundo le perteneciera. Spike lo alcanzó en el pasillo y pudo notar su molestia solo con mirarlo. «¿Te ha declarado la guerra algún cártel enemigo?», le preguntó. Y Erwan respondió, con esa media sonrisa que deja entrever lo que siente pero no dice: «Preferiría eso a tener que soportar a la madre de mi esposa». Mientras tanto, Tatiana buscaba consuelo. No en su madre, no en su recién estrenado marido, sino en mí. Me descolocó en verla entrar en mi habitación. «Hola», me dijo. «¿Cómo estás?» «No muy bien», le respondí extrañada por su visita. Hacía años que no teníamos buena relación. Alexa se había encargado de mantenernos enfrentadas. Me quedé sin saber qué hacer cuando me abrazó y lloró en mis brazos. Era como si la niña con la que jugaba volviera a aparecer, aunque solo fuera por un instante. «Tienes que recuperarte. Tienes que volver a bailar», me dijo. «Estoy tan feliz con Erwan. La noche de bodas fue perfecta. Pero necesito que tú te recuperes para que la felicidad sea completa». Mentía, y yo lo sabía. Por un segundo, me sentí culpable. Culpable por saber que la noche de bodas de Tatiana no fue como ella decía, porque Erwan no durmió con ella, durmió conmigo. Veló mis sueños. «No te muevas, descansa», me pidió antes de irse. Pero no la dejé ir. «Espera», le dije agarrando su muñeca. «Hay algo que debo contarte», porque ese era el momento, el instante exacto en el que la verdad podía salir a la luz. Y aún no sé si lo hice por ella, o porque por primera vez en mi vida, yo también quería saber si mi hermana sería capaz de quererme, incluso después de escuchar la verdad. Nunca entendí del todo por qué mi abuelo me eligió a mí. ¿Por qué decidió llevarme con él y no dejarme con Alexa, con Tatiana? Durante mucho tiempo pensé que simplemente era más fácil encariñarse con la niña enferma, con la que parecía más indefensa. Pero ahora, al ver cómo se detuvo frente a la puerta, cómo se quedó en silencio al vernos abrazadas, entendí que aquel gesto, ese momento tan simple, era mucho más grande de lo que imaginé. Mi abuelo no era un hombre de palabras dulces, pero sí era un hombre de silencios con peso, y ese día se le cayeron encima de golpe, porque lo vi quedarse quieto, observándonos como si no pudiera creer lo que veía. A sus dos nietas, que siempre parecieron más enemigas que hermanas, abrazadas. Y entonces entendí que aquello también era un recuerdo, un eco de otro abrazo, de otro momento, una conversación que él nunca me contó, pero que descubrí años después por otros labios. Un día, cuando la vida nos partió por la mitad y papá murió, y Alexa quedó sola con dos niñas que apenas eran dos muñecas rotas. Mi abuelo fue a verlas, fue a verme, y allí escuchó por primera vez esas palabras que marcaron mi destino. «No quiero que mi mamá mate a mi hermanita», le dijo Tatiana, con apenas 8 años. «Si no te la llevas, se irá al cielo con papá». Así fue como me salvó, por ella, por la niña que delató a su propia madre, por la niña que luego me odió durante toda la vida. Y sin embargo, ese día, cuando nos abrazamos, ese día algo se rompió, o tal vez algo se reparó. Lo sé porque mi abuelo sonrió, porque entró en la habitación y se sentó a mi lado como quien vuelve a casa, y porque Tatiana no se apartó, aunque su abrazo tuviera espinas, aunque su sonrisa fuera una mentira. Yo supe que por un segundo, esa mentira quería ser verdad. Pero entonces, como siempre, el mundo decidió interrumpirnos, y lo que yo estaba a punto de confesarle se perdió entre despedidas, silencios incómodos y un «verás». Resulta que Erwan, que nunca llegó a terminarse,
Y mientras tanto, abajo, mi madrastra dejaba caer su máscara. Ya no sonreía, ya no fingía. Marcó un número que no debía estar en su agenda, pero que conocía de memoria. Y con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero sin alma, susurró: «Aborta la misión. Mi hija no se marchó de viaje. No puedes asaltar la casa esta noche. La muerte del viejo y la bastarda tendrá que esperar». Me prometió que dormiría conmigo todas las noches. Y sin embargo, no llegaba. Quizá estaba con Tatiana, intentando salvar su matrimonio, cumplir con su papel. Me lo repetía tanto, que terminé odiándome por cada vez que deseaba que no fuera así, por cada pensamiento egoísta, por cada punzada de celos que me hacía querer gritar. «Maldita sea», murmuré, «necesito salir de aquí». Pero no podía ni levantarme de la cama. Pero Erwan no estaba en la mansión. Estaba supervisando unas mercancías que mandaría a los Estados Unidos. En algún momento de la noche, la puerta se abrió de golpe. Los pasos apresurados de Erwan resonaron sobre el mármol de la mansión. Pero no iba a la habitación de Tatiana. No, venía hacia mí. Y cuando entró, yo ya estaba a punto de cometer una locura, intentando levantarme, caminar, buscarlo, gritar. «¿A dónde vas?», me dijo corriendo hacia mí. «El doctor dijo que debes estar en reposo». Qué bueno que llegué a tiempo. Y entonces me rompí. No pude evitarlo. Todo el miedo, toda la ansiedad, toda la rabia que me tragué en silencio, me derrumbó al verlo. Lo abracé, lloré en su hombro como una niña perdida, porque yo lo amaba y no sabía cómo seguir fingiendo que no dolía. «No puedo. Me muero de celos, Erwan», le confesé. «No puedo soportarlo. Para mí, él no era mi cuñado. Era el hombre que me enseñó lo que era el amor, el que me hizo sentir viva». Nos caímos sobre la cama, sin despegarnos. Él sabía que era un error, que si me tocaba de nuevo, no podría alejarse jamás. «Solo una última vez», le supliqué. «Mañana te dejaré ser feliz con ella. Pero esta noche te necesito». «¿Feliz?», susurró contra mi piel. «Si tú eres mi única felicidad». Y por idiota, casi la pierdo. Y entonces se desnudó, y volvió a cubrirme con su cuerpo como si fuera su lugar en el mundo. Me besó como si no existiera un mañana. Me amó con desesperación, como si supiera que estábamos destinados a arder. «Victoria, mi hermosa Odette. Erwan, te he pensado todo el día. Te he extrañado tanto». Sus manos, su boca, su cuerpo sobre el mío, acariciándome como si quisiera grabarme en su piel. «Victoria, mía, solo mía». Pero no estábamos tan solos como creíamos. Nos sentíamos seguros, invisibles, olvidando que los enemigos más peligrosos no se esconden. Alexa lo supo, lo escuchó llegar, y cuando vio que no iba a la habitación de su hija, comprendió. Esperó, caminó, y entonces fue por la prueba que necesitaba, porque si confirmaba lo que sospechaba, tendría la excusa perfecta para deshacerse de mí para siempre. Sergei, consciente de todo, me protegió cortando el camino de Alexa e impidiéndole avanzar para confirmar la traición. Yo no sabía que esa noche cambiaría todo, pero sé que fue ahí, en medio de las sombras, cuando empezó la guerra. Lo vi marcharse, y no supe si era alivio o vacío lo que sentí cuando Erwan salió de mi habitación. Una parte de mí deseaba que no se fuera nunca. La otra sabía que no podíamos permitirnos ser descubiertos. Éramos un pecado, y el pecado tarde o temprano se paga. Lo que no sabía en ese instante es que no fui la única que lo vio salir. Sergei también estaba allí, hombre de confianza de mi abuelo, guardaespaldas, protector y casi como un padre para mí. La noche anterior vigiló la puerta y evitó que Alexa entrara y nos descubriera. Esperó a que Erwan se alejara, y luego, sin pedir permiso, golpeó suavemente la puerta con los nudillos. Pensé que era él, que había olvidado algo, que había vuelto para abrazarme una vez más. «¿No es muy pronto para que estés aquí?» «Apenas ha amanecido», le dije, aún envuelta en las sábanas. Pero quien entró no fue Erwan, sino Sergei buscando que yo me tensara. «Lo vi, Victoria. Lo vi salir de tu habitación. Toda la noche estuvo aquí. Dame una razón lógica que me impida contárselo a tu abuelo». Mi mundo se derrumbó en ese segundo. Nunca pensé que Sergei, quien fue mi cómplice de niña, mi sombra protectora, se volvería mi amenaza. Nos conocimos en Nueva York. Yo no sabía quién era él no sabía quién era yo. Le confesé. «Lo amo, Sergei. No puedo evitarlo». Lloré como una niña. Él me abrazó, para consolarme. «Mi niña, te ha cautivado, lo entiendo, pero no puedes estar con él. Y yo no puedo callarme. Déjame escapar. Solo un par de meses, Sergei», le supliqué, hasta que ellos puedan conocerse mejor y tal vez enamorarse y yo pueda olvidarlo.
Yo, lo juro. Está bien. Pero prométeme que no volverás a estar con él. Lo prometí, quién sabe si realmente sería capaz de cumplir mi promesa. Antes de que despertara todo el castillo, Sergei me sacó en brazos. Me llevó hasta su coche. Yo no podía caminar sola. Y aún así, me sentía culpable de irme como una fugitiva. Pavel, mejor amigo y novio de mentira, nos esperaba. Si algo le pasa, te cazaré como a un perro, le advirtió Sergei. Nada puede ser peor que tener una aventura con el marido de mi hermana, ¿verdad? Murmuré. Volveré cuando me vea capaz de hacerlo. Pensé que unos días bastarían para olvidarlo, para respirar, para curarme. No sabía que mi ausencia sería como una bomba lanzada en la casa de los Volkov. 1 hora después, Erwan destrozaba su oficina, y Spike no entendía nada. ¿Desaparecida? ¿Cómo puede estar desaparecida? Mikhail está llamando a todos sus hombres, le explicó Spike. Pero después de hablar con Sergei, se calmó. Ahí Erwan lo supo. Supo que Sergei sabía dónde estaba yo. Y con eso bastó una sola orden. Ya sabes lo que tienes que hacer. Spike no dijo más y se fue a cumplir sus órdenes. Porque Erwan iba a encontrarme, aunque tuviera que levantar piedra por piedra de este país. Y yo aún no sabía si quería que me encontrara. 1 mes entero estuve desaparecida. Solo Sergei sabía la verdad. Y eso lo condenó. Mi abuelo, Mikhail Volkov, no tardó en notar mi ausencia. Pero después de eso, Sergei también desapareció. Él le había confiado mi búsqueda. Y ahora ni uno ni otro dábamos señales de vida. Encuentren a Sergei de inmediato. Lo que él no sabía era que Alexa aprovecharía que su guardaespaldas no estaba y ya había pagado por su asesinato. Mientras tanto, Sergei estaba siendo torturado por los hombres de Erwan, por Spike. Sergei sufría cada golpe sin decir ni una palabra. No dijo dónde estaba, ni a Erwan ni a nadie. Jamás permitiré que la trates como una cualquiera. Le escupió a Erwan. A pesar del dolor, Erwan estaba perdiendo la cabeza. Y no solo por el silencio de Sergei, sino porque yo me había ido. Erwan no podía evitar admirar la entereza de Sergei y su lealtad hacia la familia Volkov. Sin embargo, en ese momento solo sentía odio hacia él por no ceder ante la tortura. «Odiaría tener que matarte», le dijo Erwan tomándolo de la mandíbula. «Sabes que no puedes», respondió Sergei, moviendo la cabeza para soltarse del agarre del americano y tosiendo sangre, antes de añadir, no solo por Mikhail, sino por Victoria. Ella jamás te lo perdonaría. Y tenía razón. Mientras tanto, Alexa aprovechó mi ausencia para mover sus fichas. Desvió a todos los guardias del castillo, dejando a mi abuelo solo. Él pensaba que su nuevo asistente venía a informarle sobre Sergei, pero lo que hizo fue colocarle un silenciador al arma y apuntarle directo al pecho. ¿Se puede saber qué haces? Mikhail no se movió de su sillón, intentando que el hombre que tenía enfrente no se diera cuenta de que su mano estaba bajo el escritorio buscando el arma de reserva. Disparó. El traidor creyó haber ganado, hasta que mi abuelo reaccionó como el lobo que siempre fue. Lo desarmó con su bastón, aunque ya herido, y alcanzó su arma secreta para disparar de vuelta. No lo mató, pero ganó unos segundos. Se arrastró tras la mesa mientras el traidor recuperaba su arma y se burlaba de su resistencia. El hombre se sentía victorioso. El gran Mikhail Volkov era un tigre acorralado por un astuto cazador, y ese cazador era él. Yo estaba en la recta final de mi recuperación. El médico acababa de retirarme el yeso y, aunque me advirtió que todavía no podía caminar sin muletas, me sentía bien. Libre, por fin. Entonces oímos los disparos. Primero uno, luego muchos. ¿Qué está pasando, Pavel? Mi voz temblaba. ¿Y si era Erwan? ¿Y si había venido a buscarme? Pero la cara de Pavel me dio la respuesta antes de que hablara. No lo sé, dijo él, pero su voz ya no era la de mi amigo. Era la de un hombre en alerta. Lo vi ir hasta la ventana, y al ver su rostro pálido, comprendí que las cosas iban muy mal. «Pavel, dime algo», le exigí, sin poder ocultar el terror que me subía por el cuerpo como hielo fundido. «¿Qué está pasando?» «Nos han encontrado, Vicky».